Buenos días, chicos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Katia Camacho, médico asistente de ginecología del Hospital de Vitarte. Mm, el día de hoy vamos a tratar el tema de mortalidad perinatal, principalmente lo que son conceptos básicos, que es lo más importante para ustedes, para lo que es en relación a todo lo que es la parte gerencial y administrativa. Eh, Trabaja mucho con estas definiciones, ¿no? Eh, que hay que tener bien claras, ¿no? Bueno, vamos a empezar dando la definición siguiente, la definición de lo que es mortalidad perinatal. Siguiente, se define como mortalidad perinatal o se considera a todos los productos comprendidos, nacidos muertos desde las 20 semanas en adelante y a los nacidos vivos que fallecieron antes de los 7 días posterior al parto. Siguiente, la atención a madres y niños constituye una prioridad definida por todas las organizaciones internacionales que se ocupan de la salud humana y dentro de estos ocupa un lugar predominante la atención de las embarazadas y los recién nacidos vivos, los que constituyen el centro de atención perinatal. Siguiente, la mortalidad perinatal nos da una imagen del nivel de desarrollo y calidad de la salud de los pueblos. Nos va a permitir medir también el estado de salud del producto de la concepción durante los últimos meses y de vida intrauterina y los primeros 6 días de vida extrauterina. Siguiente. Los objetivos del desarrollo del milenio van a ser: 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2, lograr la educación primaria universal. 3, promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. 4, reducir la mortalidad en la infancia. 5, mejorar la salud materna. 6, combatir el SIDA, malaria y otras enfermedades. 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Eh, Dentro de la estadística vamos a encontrar que cada minuto en algún lugar del mundo 8 bebés mueren en el primer mes de vida, 6 bebés mueren en la primera semana y 8 bebés nacen muertos. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico para tener más en claro los conceptos, ¿no? Tenemos la muerte perinatal y neonatal. Dentro de la muerte perinatal se va a comprender lo que son los bebés o los productos comprendidos entre las 22 semanas de gestación hasta el momento del nacimiento o como mencionábamos hasta los 7 días después del parto, ¿no? Del parto, la cesárea. Se denomina, en cuanto a muerte neonatal, vamos a ver muerte neonatal precoz y tardía. La muerte neonatal precoz es la que se da desde el nacimiento hasta dentro de los 7 primeros días y la tardía desde los 7 primeros días de nacido hasta el 28 días. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Continuamos. Doctora, Sí, dígame. ¿la muerte neonatal precoz se incluye dentro de la muerte perinatal? Claro, sí se está comprendiendo, porque cuando hablamos de muerte perinatal, recuerdan que el concepto es desde las 22 semanas del nacimiento y del nacimiento hasta dentro de los 7 primeros días. Pero muerte neonatal precoz es solamente, obviamente, desde el nacimiento hasta los 7 primeros días. Muchas gracias. Ya, continuamos. Siguiente diapositiva.
Acá tenemos otro cuadro para ayudarnos un poco, ¿no? Hablamos acá de la muerte fetal temprana, intermedia y tardía, de la infantil, que puede ser neonatal o posneonatal, esos son otros conceptos, y la neonatal puede ser precoz y tardía, como lo habíamos visto. La muerte fetal temprana se da o se habla cuando se presenta el deceso antes de las 22 semanas, con productos menores de 500 gramos. La intermedia es la que se presenta entre las 22 semanas y las 28 semanas, con un producto que comprende entre los 500 y los 1000 gramos. Y la tardía, muerte fetal tardía, se va a comprender desde las 28 semanas hasta la etapa del nacimiento con productos mayores de 1000 gramos. Tenemos también lo que es la muerte infantil. La muerte infantil puede ser neonatal, como habíamos visto, que puede ser precoz y tardía. Habíamos mencionado precoz dentro de los 7 primeros días y tardía desde los 7 a los 28 días. Y bueno, la postneonatal que comprende después de los 28 días hasta los 365 días o hasta complementar el año. Continuamos, siguiente. La mortalidad fetal. La mortalidad fetal componente, como mencionábamos, para poder un poquito marcar nuestros conceptos, ¿no? La mortalidad fetal temprana, que va a iniciar desde la concepción hasta las 19, como veíamos en el gráfico, decía 22 semanas, o un producto mayor de 500 gramos, que es considerado un aborto. La intermedia entre las 20 y 27 semanas, que comprende entre los 500 y 999 gramos. Y la tardía más allá de las 28 semanas hasta el momento del parto, ¿no? En un producto mayor o igual a 1000 gramos. Se fundamenta la división en que las causas de muerte del producto de gestación son diferentes para cada etapa o para cada uno. Siguiente. Mortalidad perinatal. Tenemos lo que es mortalidad infantil, que es la muerte que ocurre en el primer año de vida y se divide en mortalidad neonatal, que puede ser precoz o tardía, como ya lo habíamos visto. Se habla de mortalidad neonatal desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de vida, precoz hasta los 7 días y tardía desde los 7 hasta los 28 días. Siguiente. Acá tenemos en este gráfico las causas de muerte y peso al nacer. Estos gráficos corresponden a una estadística que se hizo en Perú en el año 2012. La causa de muerte en todos los pesos, o sea, independientemente de la edad gestacional, van a ser en la mayor parte por prematuridad. Segundo, por otras causas. Tercero, por infecciones. Cuarto, por asfixia. Y quinto, por malformaciones congénitas. Y la causa de muerte del recién nacido con un peso normal, principalmente en un 28% encontramos por asfixia. Mayormente esto se produce durante los primeros días de nacido del bebé, eh, a veces dependiendo, pues, ¿no? La mamá duerme, a veces con la criatura, y sin querer puede ocasionar, puede, digamos, aplastarlo, puede asfixiarlo, ¿no? Y a veces no darse cuenta, ¿no? Como ustedes ven, de acuerdo al grado de hacinamiento, ahora, bueno, las camas que tenemos en el hospital son un poco más grandes, pero en el hospital chiquito sucedió esto con un bebé y era porque, pues, o sea, definitivamente las camas son bastante pequeñas y encima le ponen las barandas para que no se cae la mamá cuando están en las camas, a veces no le haya camas y eso puede hacer que la mami pueda, sin querer, asfixiar al bebé, entre otras causas, ¿no? La segunda causa se vio en el recién nacido con peso normal, era por infecciones, ¿no? La siguiente causa se vio que era también
por malformaciones congénitas y la última por prematuridad. Acá vamos a ver que las muertes eh, podrían o pueden ser evitables hasta en un 48%, porque como vemos la mayor cantidad de, el mayor porcentaje de las causas de muerte recién nacido con un peso normal se dan son predecibles, o sea, se puede prever. Por ejemplo, en el tema de que la mami tiene que tener mayor cuidado y si la cama no es muy cómoda, de repente que el niño duerma en una cunita o aparte, entre otras cosas también. Las infecciones, por ejemplo, con las vacunas. Y así como vemos, existen muchas causas de muerte que se dan que han podido ser evitables, ¿no? Siguiente cuadro, por favor. La vigilancia y la mortalidad perinatal y neonatal. La notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria semanalmente en los establecimientos de salud y comunidad. Se considera todas las defunciones con peso igual o mayor de 500 gramos o desde las 22 semanas de gestación. Siguiente. Tasa de mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible que valora la calidad de atención en salud del recién nacido en una determinada área geográfica. Acá tenemos la regla, por decirlo así, de tasa de mortalidad perinatal. Va a estar dada por el número de funciones perinatales hasta los 7 días de nacido multiplicados por 1000 sobre el total de nacidos vivos en un igual periodo y lugar. Por ejemplo, tasa de mortalidad perinatal, tenemos 20 muertes perinatales en un total de 2.400 nacidos vivos en un determinado periodo y lugar, por 1000, que sería un ejemplo 8.3%. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Está claro, doctora. Correcto, continuamos entonces. Siguiente. Tenemos, dentro de la mortalidad perinatal, tenemos las complicaciones más frecuentes, los efectos más graves sobre la salud de la madre y los efectos más graves sobre la salud del recién nacido o el feto. Por ejemplo, dentro de las complicaciones más graves, por ejemplo, que durante el embarazo son la anemia, que lo vemos como una causa, como una de las principales causas de complicaciones, tanto en el feto como en la madre. Esto va a ser va a influir mucho, por ejemplo, en pacientes con anemias severas y crónicas, puede haber lo que se llama un retardo de crecimiento, pacientes que pueden requerir de repente una cesárea en cirugía, en cesáreas anteriores, en macrosómicos, donde puede haber riesgo de atonía y por ende de muchísimo mayor sangrado, puede complicarse también la mamá. Dentro de los efectos más graves de la anemia en la madre va a ser la falla cardíaca y en el recién nacido puede ser la asfixia mortinato. Otra de las complicaciones mencionábamos es la hemorragia. La hemorragia también trae como uno de los efectos más graves la falla cardíaca en la mamá y igualmente la asfixia en el mortinato. La enfermedad hipertensiva del embarazo también es una complicación frecuente y puede ocasionar en la mami accidentes cerebrovasculares y eclampsia, y efectos más graves sobre el feto como es el bajo peso al nacer, asfixia y mortinato. Otra de las complicaciones en estas infecciones que de repente pasan desapercibidas, en esas de repente pielonefritis, que son muy comunes, que llegan y no son diagnosticadas como tales, sino solamente como infecciones del tracto urinario. Estas sepsis pueden ocasionar en la mamá septicemia y shock séptico, y en el recién nacido, sepsis neonatal y meningoencefalitis. Otra de las complicaciones es el parto prolongado complicado. Esto puede ocasionar como efecto en la madre ruptura uterina, prolapso y sepsis. Y en el recién nacido, asfixia, sepsis, mortinato, trauma al nacimiento. Otra es, de las complicaciones tenemos la infección durante el embarazo, que puede ocasionar en la madre parto prematuro, enfermedad inflamatoria pélvica.
Y los efectos más graves en el niño son parto prematuro, infección ocular, sífilis congénita, neumonía y retardo de crecimiento intrauterino. Como siguiente complicación tenemos el parto en condiciones no limpias. Esto puede ocasionar infección en la madre, tétanos materno, y en el recién nacido, tétanos neonatal y sepsis. Otra de las complicaciones tenemos la malaria, que puede ocasionar anemia aguda en la madre y trombosis cerebral, y en el recién nacido, parto prematuro o retardo de crecimiento intrauterino. Siguiente diapositiva. En el presente siglo, las tasas de mortalidad perinatal en los países desarrollados han disminuido en forma muy acelerada, alcanzando cifras de hasta 7.3% en Suiza, 7.9% en Alemania, 8.6% en Suecia y 8.7% en Japón. En América Latina, las tendencias son diferentes, con rangos que van de 15%, encontrándose en Perú en el promedio de 9.8%. Siguiente. Mortalidad, sobrevivencia. Vamos a ver que en Canadá, por ejemplo, la sobrevivencia es del 87%. En Japón, la sobrevivencia para el 2003 es del 90%. Eh, la mortalidad de los menores de 1.000 gramos bajo peso es de 55.3 en 1980 al 28.2 en 1990 y 17.8 en el año 2000. En Estados Unidos, la sobrevivencia es del 50% de los niños menores de 750 gramos y pueden egresar vivos de las unidades de cuidados intensivos neonatales, y hasta 86% para niños o recién nacidos entre los 751 y 1.000 gramos. Los neonatos mayores de 1.000 gramos al nacer tienen una supervivencia que alcanza hasta el 94%. Como vemos, eh, son datos estadísticos sumamente importantes, ¿no? Se logra una sobrevivencia hasta el 50% en Estados Unidos en productos menores de 750 gramos. Eh, la verdad es que es un dato bastante interesante. También tiene una sobrevida alta, hasta 86% entre los 751 y 1.000 gramos. Esto nos dice mucho de un adecuado manejo de una UCI neonatal. Eh, Particularmente en el Hospital de Vitarte, se creó una UCI neonatal que estaría en el tercer piso también, pero luego hubieron algunos problemas con el tema de personal capacitado, ¿no? Neonatólogos. No se llegaron a concretar las convocatorias que se dieron para poder tener este servicio adecuado, porque hay que tener desde personal de enfermería, personal, médicos, neonatólogos, y no se pudo al final abrir esto. Nosotros, por ejemplo, recibimos productos por encima de las 36 semanas, hasta 35. Hemos logrado tener algunas veces que atender productos de menor edad gestacional, por ejemplo, un gemelar, porque llegó completo con 33 semanas, 34 semanas, pero obviamente no es muy lo adecuado porque no contamos ni con el recurso humano, ni tampoco con el tema de recurso material, ¿no? No tenemos por ejemplo, el hospital de nosotros no cuenta con una unidad de UCI neonatal. Mayormente estos productos los referimos a hospitales que cuentan con eso, pues maternidad, Hipólito Unanue, que es lo que tenemos más cerca. Siguiente. Mortalidad, sobrevivencia, muy bajo peso al nacer. Tenemos en el país, tenemos un estudio multicéntrico realizado por Oliveros y Col en 17.723 recién nacidos. Este reporta una incidencia de 1.55% de recién nacidos, una sobrevivencia de 44.7%, con mortalidad mayor en hospitales de provincia y pertenecientes al Ministerio de Salud.
Principales causas van a ser muerte, asfixia, enfermedad de membrana hialina y sepsis. Otro estudio lo realizó Loaiza en el Hospital San Bartolomé con una sobrevida global de 63.5 y las causas de muerte fueron síndrome de distrés respiratorio, asfixia y sepsis. Un siguiente estudio se realizó en el Hospital Guillermo Almenara para el 2002. Era una sobrevivencia de 68% y los factores asociados fueron asfixia, síndrome de distrés respiratorio, NEC y HIV. Otro estudio, otro estudio es el que realizó Hinojosa en el Instituto Materno Perinatal entre el periodo de 2006 y 2009, con una tasa de mortalidad de 43.6%, sobrevida 56.4%, y factores asociados fueron el parto vaginal, extremo bajo peso al nacer, extrema prematurez, depresión severa, asfixia, enfermedad membrana hialina y sepsis. Siguiente. Los problemas presentes en esta área del desempeño médico tienen una repercusión importante en el medio familiar y social, y lo más importante, en la calidad de vida de las futuras generaciones. Esto es importante porque a veces, por ejemplo, hay niños que han tenido en lo que son partos prolongados o hay síndromes de aspiración o de membrana y el bebito puede salir, pero digamos que el tema de asfixia o falta de oxígeno al cerebro ocasiona la muerte neuronal en el recién nacido y eso es irreversible, ¿no? Entonces, ocasiona daños que a veces, bueno, nos preocupamos a veces porque llora inmediatamente, pero eso no solamente eso es importante, sino evitar todas estas complicaciones de las que hemos conversado anteriormente para que ese producto llegue con la mejor calidad y con una buena atención. Siguiente. Mortalidad infantil. Tenemos lo que es la mortalidad neonatal y la mortalidad postneonatal. La mortalidad neonatal es la comprendida entre los 0 a 28 días. Obedece a causas vinculadas con el embarazo y el nacimiento. Hipertensión inducida por el embarazo, coriomionitis, gestación múltiple y ruptura prematura de membranas. La mortalidad postneonatal depende de factores exógenos vinculados con el medio ambiente en el que el niño se desarrolla. Pueden ser infecciones, problemas nutricionales, entre otros. Siguiente. Factores condicionantes. Vamos a ver que la mayoría de muertes fetales se van a deber a factores socioeconómicos y a factores obstétricos. Dentro de los factores socioeconómicos tenemos el analfabetismo, carencia de saneamiento ambiental, inadecuadas condiciones de vivienda. En el Perú se ha señalado a Huancavelica, Cajamarca, Junín, San Martín y la Selva Alta como los que tienen mayor mortalidad perinatal. Y los factores obstétricos van a ser embarazo adolescente, multiparidad, intervalo de partos menor de 2 años, carencia de control prenatal. Las complicaciones del embarazo pueden ser desprendimiento de placenta, diabetes, infección intrauterina. Siguiente. Causas de mortalidad infantil. Vamos a ver que una de las grandes mayorías que lo tenemos acá en rojito de las causas de mortalidad infantil va a ser las enfermedades perinatales. Va a continuar en porcentaje, bueno, otras causas, pero continúa en porcentaje con lo que son infecciones respiratorias agudas. Siguiente causa va a ser enfermedades congénitas y accidentes. Un poco menos, ya el 3%, enfermedad diarreica aguda y desnutrición. Siguiente.
Situación de la mortalidad perinatal en el Perú. Acá tenemos un cuadro donde explica en los años 2011 y 2012, 2011 con verde, 2012 con rojito, cómo se ha ido dando la mortalidad perinatal. Vemos, por ejemplo, cómo en esta zona se ha incrementado, ¿no? Es bastante, ¿no? La mortalidad perinatal, ¿no? En las zonas donde están así de grandes los cuadritos, es donde es más, como veíamos, era la zona de la selva, ¿no? La zona central también, vemos que hay un incremento, la zona de Junín, Huancavelica, ¿no? Hay un incremento de lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? Y es importante porque, bueno, también, como sabemos, en la zona central, en la zona de provincias, el tema de no hay UCI neonatales, muchas veces los partos son atendidos en condiciones que no son las más adecuadas, ni siquiera de asepsia, ¿no? Ni siquiera mínimo de asepsia. A veces las pacientes viven muy alejadas a la ciudad y solamente en la ciudad cuentan con un servicio neonatal, de UCI neonatal. Y a veces pues el producto no tolera y se producen las muertes neonatales, ¿no? Continuamos. Ya, tenemos las principales causas de muerte neonatales en el Perú en el periodo del 2011 al 2012 han sido en el orden prematuridad o inmaduridad, infecciones, asfixia, malformación congénita, aspiración neonatal de leche y o alimento regurgitado y otras causas. Siguiente. Evolución de la mortalidad materno-neonatal en el Perú. Vemos que durante los años 55 al 70 era bastante alta la mortalidad, ¿no? Materna. Ha ido disminuyendo ya para el 2000, entre el 2004 y 2015 ya ha habido una notable, una considerable disminución, pero sin que esto sin que sea, o sea, es significativo, claro, si consideramos desde los años 60, 70, pero igual todavía continuamos con muertes maternas en un número significativo, ¿no? Que debería ser mucho menos. La muerte neonatal, como la vemos, que ha disminuido, no tenemos un reporte de la fecha actual y la perinatal, que es muy poquito. Continuamos. Mortalidad neonatal por sexo. Tenemos durante el año 2011 en Perú, han sido reportadas 57% de sexo masculino y 43% de sexo femenino. O sea, han sido más las muertes en varones en sexo masculino. El entorno de la mortalidad neonatal. Tenemos los recién nacidos mueren o sufren discapacidades por estas causas. Mala salud de la madre, atención prenatal inadecuada. Ya sabemos que son como mínimo 6 controles prenatales, que sabemos que son como mínimo 4 ecografías durante todo el control prenatal, como mínimo, ¿no? Excepto en las gestantes con riesgo, ¿no? Falta de atención durante el parto y las primeras horas críticas después del nacimiento. Falta de adecuados cuidados, reconocimiento de complicaciones de atención en la primera semana de vida. Continuamos. Intervenciones para reducir la mortalidad perinatal. Durante el embarazo debemos insistir en la nutrición materna adecuada, suplementos de hierro, la vacunación antitetánica, el control prenatal y atención de las complicaciones maternas. Durante el parto debe haber una atención del parto en condiciones de limpieza y seguridad, corte de cordón con elemento estéril, secado inmediato, asegurar fuente de calor para el recién nacido, contacto piel a piel,
el uso del calostro, reanimación inmediata del niño que nace deprimido y atención inmediata de las complicaciones. Siguiente. Durante las primeras semanas de vida, debemos reconocer las señales de alarma del recién nacido. Por ejemplo, cuando no quieren succionar, si tiene convulsiones, ombligo rojo, maloliente, se pone caliente o frío, se pone muy amarillo. En estos casos, el niño debe ser atendido por un personal de salud y requiere tratamiento antibiótico. Siguiente. En estos casos, el niño debe ser atendido por un personal, como mencionábamos, de salud. Se debe usar el método de madre canguro en caso que los niños con bajo peso o prematuridad, lactancia materna exclusiva y una visita semanal al establecimiento de salud para ver cómo se encuentra el recién nacido, ver la ganancia de peso y entre otras cosas, ¿no? Cuidados obstétricos de emergencia se refiere a un manejo estandarizado, mejora de las competencias de recursos humanos, fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia, como les mencionaba. Nosotros referimos pacientes si tenemos problemas porque a veces no nos aceptan. Muchas veces tenemos que enviar los productos como ley de emergencia y a veces ha pasado que se pasa con la ambulancia está de un hospital a otro hospital y a otro hospital porque de todos lados a veces lo rechazan porque ah, mayormente términos que no tienen caso, ¿no? Fortalecimiento también de la vigilancia de la mortalidad materna. Nuestro desafío es 70% de muertes neonatales ocurren en los 7 primeros días de vida. Nuestro desafío es que estos niveles que son tan altos puedan disminuir, ¿no? En los próximos años, mediante capacitaciones, mediante visitas inadvertidas, para poder mantener todos los ambientes adecuados en un adecuado nivel de limpieza y el personal también entrenado para manejar si se presentaran estas complicaciones, ¿sí? Siguiente. Políticas sectoriales, estrategias implementadas por el Ministerio de Salud para el logro del ODM número 5. Tenemos 1, afiliación de las gestantes al CIS. No. 2, la atención del parto por profesionales de salud. Las principales estrategias para reducir la muerte materna es la atención institucional y calificada del parto en establecimientos con capacidad resolutiva. Las experiencias exitosas son casas de espera, radar de gestantes, plan de parto y parto vertical. Conclusiones: alta tasa de mortalidad perinatal y neonatal hospitalaria, alta incidencia de prematuridad, recurso humano insuficiente, equipamiento insuficiente para la demanda de atención, infraestructura inadecuada para la atención neonatal. Carencia de planes de fortalecimiento de los servicios de salud, carencia de plan de capacitación de recursos humanos, deficiente organización de los servicios de salud, inequidad del sistema de aseguramiento SIS, falta de una política del sector salud que privilegie el desarrollo de las unidades neonatales. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo con ustedes. Suerte para su examen.